El auto seguía encendido. Las luces iluminaban la carretera vacía. Y no había nadie dentro. La puerta estaba abierta, balanceándose lentamente, como si alguien hubiera salido hace apenas segundos, o como si algo hubiera salido. Nadie entendió eso al principio, pero lo que encontraron después fue peor. A unos metros del coche, sobre el asfalto, había marcas. No eran huellas normales, no eran pasos, eran líneas irregulares, arrastradas, como si algo hubiera sido llevado, pero no hacia el bosque, hacia la carretera, hacia donde no había nada. Ahora presta atención en esto. Ese fue solo el primer caso, porque con el tiempo comenzaron a aparecer más historias, con los mismos detalles. Autos detenidos, puertas abiertas, personas desaparecidas, y siempre algo fuera de lugar. Al principio parecía coincidencia, solo coincidencia, hasta que alguien decidió analizar los reportes, y fue ahí que notaron algo imposible. Todos los casos ocurrían en tramos muy específicos, lugares donde, años antes, habían pasado cosas que nadie logró explicar del todo. Accidentes sin causa, desapariciones sin rastro, llamadas de emergencia que terminaban en silencio. Y es aquí donde todo se vuelve extraño. Porque hay algo en esas carreteras, algo que no está siempre ahí, pero cuando aparece ya es demasiado tarde. Un hombre conducía de madrugada por uno de esos tramos, ruta conocida, camino tranquilo, nada fuera de lo normal. Al menos eso pensaba, hasta que vio a alguien al Aesotinoreri, borde de la carretera. Una mujer, de espaldas, inmóvil. No se movía, no hacía señales, solo estaba ahí. El hombre redujo la velocidad, pensó en detenerse, pensó en ayudar, pero algo no encajaba. La postura, demasiado rígida, demasiado perfecta, como si estuviera colocada, y fue ahí que decidió seguir. Pero cometió un error. Miró por el retrovisor y la mujer ya no estaba lejos, estaba más cerca, mucho más cerca, en medio de la carretera, y entonces las luces del Ames-100 coche parpadearon. El motor falló. 1 segundo, 2 segundos. Silencio. Cuando volvió a mirar hacia adelante, ella estaba ahí, frente al auto, inmóvil, sin rostro. Una fracción de segundo. Un golpe seco. Oscuridad. Respiración acelerada. El hombre bajó del vehículo. Miró el asfalto. No había nada. Ni cuerpo, ni sangre, ni marcas. Solo el vacío. Y un frío que no correspondía con la noche. Pero lo peor vino después. Ahora presta atención en esto. Al llegar a su casa, todavía temblando, notó algo en el asiento trasero. Algo que no estaba antes. Un mechón de cabello, largo, húmedo, pegado al asiento, y un olor, tierra mojada, como si algo hubiera estado enterrado. El hombre no volvió a conducir de noche, nunca más, pero eso no evitó que las cosas continuaran, porque el siguiente caso cambió todo. Una carretera larga, recta, kilómetros sin señal, sin casas, sin luz, solo oscuridad. Un conductor empezó a sentir que no estaba solo, no vio nada, pero lo sintió, presencia, peso, algo detrás de él. Miró el espejo, nada, pero la sensación no se iba, aumentaba, como si algo se acercara, sin moverse. Y entonces lo escuchó, un susurro, bajo, arrastrado, casi inaudible, como si alguien intentara hablar desde el asiento trasero, pero no había nadie, o eso creía, porque el siguiente detalle nadie lo explica. El vidrio comenzó a empañarse, desde adentro, lentamente, como si alguien respirara muy cerca, y entonces aparecieron marcas, dedos, deslizándose sobre el cristal, formando una palabra, incompleta, distorsionada. No. El conductor frenó, salió del coche, miró alrededor, nada, silencio absoluto, pero cuando volvió a mirar el vidrio, la palabra había cambiado. No te detengas. Frase corta, impacto directo, porque en ese momento, el coche se encendió solo, las luces se apagaron y el vehículo comenzó a moverse, sin él, deslizándose lentamente por la carretera, como si alguien estuviera conduciendo, y desapareció en la oscuridad. Nunca lo encontraron, ni el coche, ni al conductor, solo una grabación, una llamada de emergencia, donde lo último que se escucha
es su respiración. Y otra cosa, algo respirando, más cerca, mucho más cerca. Ahora presta atención en esto. Esto no termina en la carretera. Ese es el error. Un grupo de amigos decidió probar todo esto. Viajar de noche, grabar, demostrar que eran solo historias. Al principio, todo normal. Risas, música, conversaciones, nada fuera de lugar. Pero después de una hora, la señal desapareció, los teléfonos murieron, el GPS comenzó a fallar, mostrando caminos que no existían, y fue ahí que lo vieron. A lo lejos, en medio de la carretera, una figura, alta, demasiado alta, inmóvil. No reaccionaba a las luces, no se movía, solo estaba ahí. Uno dijo que no se detuvieran, otro insistió en acercarse. Duda, silencio, decisión equivocada. Frenaron, motor apagado, luces directas, y entonces entendieron. Eso no era una persona, era algo más. Extremidades demasiado largas, torcidas, una cabeza inclinada en un ángulo imposible. Nadie habló, nadie respiró, porque lo siguiente fue rápido. La figura se movió, no caminó, se deslizó, directamente hacia el coche, demasiado rápido. El conductor intentó encender el motor, no respondió. La cosa estaba más cerca, y entonces desapareció. Deío, golpe, nada, silencio. Pensaron que había terminado, pero no. Desde el asiento trasero, una voz, suave, cerca, demasiado cerca. Ahora sí pueden irse. Eran 4, solo 4, nadie más. El coche arrancó, solo, y condujeron sin mirar atrás. Nunca hablaron de eso, nunca. Pero uno de ellos empezó a escuchar cosas. En su casa, de noche, pasos, lentos, arrastrados, siguiéndolo. Porque lo siguiente lo cambia todo. No importa dónde estés, no importa cuánto te alejes, algunas cosas no se quedan en la carretera, se van contigo, en silencio, esperando, observando, hasta que estés solo, completamente solo, y cuando eso pase, cuando vuelvas a mirar hacia atrás y no haya nadie, tal vez ya sea tarde, porque algo puede haber entrado contigo. El coche seguía avanzando, pero el camino ya no era el mismo. No había señal, no había luces, y lo peor, no había forma de saber en qué momento había dejado la ruta correcta. El conductor lo notó tarde, demasiado tarde. El GPS marcaba una línea recta, pero la carretera empezaba a curvarse de una forma que no recordaba. Y eso no tenía sentido, porque él conocía ese camino. Lo había recorrido decenas de veces. Siempre igual, siempre predecible, hasta esa noche. Ahora presta atención en esto. Todo empezó con algo pequeño, casi insignificante, un desvío, una señal vieja, medio caída, indicando una ruta alternativa. No estaba antes, o al menos no la recordaba, pero la carretera principal estaba bloqueada. Un accidente, tal vez. Luces rojas a lo lejos, así que decidió girar. Error. Al principio parecía normal. Asfalto en buen estado, curvas suaves, nada fuera de lugar. Incluso pensó que había sido una buena decisión. Pero después de unos minutos, algo cambió. El silencio. Demasiado silencio. Ni un solo coche, ni uno, ni en dirección contraria, ni detrás. Nada. Y eso no es normal, porque incluso en carreteras secundarias, siempre hay alguien, siempre. Pero esa noche, no. Y fue ahí que empezó a sentirse observado. No veía nada, pero lo sentía. Esa sensación incómoda, como si alguien estuviera mirando desde algún punto que no puedes identificar. Miró por el retrovisor, nada, oscuridad, solo su propio coche, avanzando. Pero la sensación no desaparecía, aumentaba. Ahora presta atención en esto. Después de unos kilómetros, vio algo al costado de la carretera. Un coche, detenido, sin luces, sin movimiento. Pero había algo raro. La puerta del conductor estaba abierta, completamente abierta, como si alguien hubiera salido y no hubiera regresado. Redujo la velocidad. Pensó en detenerse, pero algo dentro de él dijo que no. Siguió,
solo que, unos segundos después, cometió un error. Miró por el espejo, y el coche ya no estaba donde lo había visto. Estaba más cerca, mucho más cerca, como si hubiera avanzado sin moverse. El corazón empezó a acelerarse. Volvió a mirar hacia adelante. La carretera seguía ahí, vacía, pero ya no se sentía igual. Y entonces ocurrió. Las luces del coche parpadearon. Una vez, dos veces, oscuridad total por un segundo. Cuando volvieron, algo estaba en la carretera. Una figura, alta, inmóvil, en medio del camino. Frenó de golpe. El coche se detuvo a pocos metros. La figura no se movía, no reaccionaba, solo estaba ahí. Y entonces lo notó. No tenía rostro, solo una forma oscura, donde debería haber una cara. El conductor no respiraba, no se movía, nada. Silencio absoluto, y de repente, la figura inclinó la cabeza. Un movimiento lento, antinatural, como si no tuviera huesos. Y en ese instante, desapareció. De golpe, sin transición, nada. El camino quedó vacío otra vez, pero no había terminado, porque lo siguiente fue peor. Ahora presta atención en esto. El coche comenzó a avanzar solo, lentamente, sin que él tocara el acelerador. Intentó frenar, no respondió. Intentó apagar el motor, no respondió. Y entonces lo escuchó, un sonido, detrás, en el asiento trasero, como una respiración, lenta, pesada, muy cerca, demasiado cerca. No quería mirar, pero lo hizo. Error. En el reflejo del retrovisor vio algo, una silueta, sentada, inmóvil, mirándolo desde atrás. Pero cuando giró la cabeza, no había nadie. Volvió a mirar el espejo. Ahí estaba, más cerca, sonriendo, si es que eso era una sonrisa. Ahora presta atención en esto. El coche finalmente se detuvo, de golpe. El motor se apagó. Silencio total. El conductor salió, desesperado, respirando con dificultad. Miró alrededor. Nada. Solo carretera, oscuridad. Y ese silencio, otra vez. Pensó que había terminado. Falso. Porque cuando volvió a abrir la puerta del coche, lo vio. El asiento trasero estaba hundido, como si alguien estuviera sentado, pero no había nadie. Y el olor era insoportable, húmedo, pesado, como tierra, como algo que lleva mucho tiempo, enterrado. Intentó ignorarlo, subió, arrancó. Esta vez el coche respondió, condujo, sin detenerse, sin mirar atrás, durante minutos, tal vez horas, hasta que finalmente vio luces, una gasolinera. Se detuvo, bajó del coche, entró, y el empleado lo miró raro, muy raro, como si hubiera visto algo que no debería. ¿Vienes solo?, le preguntó. Sí, respondió, seguro. Silencio. El empleado dudó, y entonces dijo, porque alguien se bajó de su coche hace un momento. Frase corta, impacto directo. El conductor no dijo nada, no pudo. Solo miró hacia afuera, hacia su coche. La puerta trasera estaba abierta, lentamente, moviéndose con el viento, como si alguien acabara de salir. Y desde esa noche, cada vez que conduce, evita mirar el retrovisor, porque algunas cosas no necesitan estar físicamente para seguir ahí. La llamada entró cuando ya llevaba más de una hora conduciendo y no había señal. Eso fue lo primero que no encajó. La pantalla del teléfono se iluminó sola. Número desconocido, sin identificación, sin origen, y aún así estaba sonando. No debía ser posible. La carretera estaba completamente aislada. Kilómetros sin torres, sin cobertura, sin nada. Pero el teléfono seguía vibrando, insistente, constante, como si alguien estuviera esperando que contestara. Ahora presta atención en esto. El conductor dudó, miró el camino, oscuro, vacío, interminable. Volvió a mirar el teléfono, siguió sonando, y entonces contestó. Error.
Al principio no se escuchó nada, solo estática. Un ruido bajo, intermitente, como si la llamada viniera de muy lejos o de un lugar donde no debería haber sonido. ¿Hola? Nada. Silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio ocupado, pesado, como si algo estuviera al otro lado, escuchando. Y entonces, una voz, muy baja, casi rota. No te detengas. La llamada se cortó, de golpe, sin transición. El conductor se quedó inmóvil unos segundos, procesando, intentando entender, pero no tenía sentido. Miró el teléfono, sin señal, como siempre, como debía ser. Entonces, ¿de dónde vino la llamada? Ahora presta atención. En esto, decidió ignorarlo, seguir manejando, no pensar, no darle importancia. Pero algo ya había cambiado. La sensación, esa sensación de no estar solo. Miró por el retrovisor, nada, oscuridad, pero esta vez no estaba seguro, porque por un segundo le pareció ver movimiento, algo que no estaba antes, algo que no debía estar ahí. Parpadeó. Nada, vacío otra vez. Intentó convencerse de que era su mente, el cansancio, la noche, pero el cuerpo no reaccionaba igual. El cuerpo sabe, y el suyo estaba en alerta. Ahora presta atención en esto. Minutos después, vio algo al costado de la carretera. Una cabina telefónica, antigua, oxidada, aislada. No tenía sentido, nadie usa eso, y menos en medio de la nada. Redujo la velocidad, la observó mientras pasaba, y fue ahí que lo vio. El auricular, colgando, balanceándose lentamente, como si alguien lo hubiera soltado hace apenas segundos. El corazón le dio un golpe seco, porque entendió algo, la llamada. No vino de una red, vino de ahí. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue lo siguiente. El teléfono volvió a sonar. Dentro del coche. Otra vez, mismo número. Misma ausencia de señal, misma insistencia. No quería contestar, pero lo hizo. Error otra vez. Esta vez no hubo estática, solo respiración. Lenta, pesada, muy cerca del micrófono. Te dije que no te detuvieras. La voz sonaba diferente, más clara, más cercana, como si ya no estuviera lejos, como si estuviera dentro del coche. La llamada terminó. El conductor dejó caer el teléfono. Sus manos temblaban, el aire se sentía más frío, más denso, y entonces lo escuchó. Detrás, un sonido, un roce, como tela moviéndose, lento, arrastrado. No quería mirar, pero algo dentro de él lo obligó. Giró la cabeza, despacio. El asiento trasero estaba vacío, pero no del todo. Había una marca, hundida, como si alguien estuviera sentado, pero invisible. Y la marca se movió, lentamente, como si algo cambiara de posición. El conductor dejó de respirar, el corazón descontrolado, el cuerpo rígido, y entonces, el retrovisor. Ahí lo vio. Por primera vez, una figura, sentada, mirándolo, sin rostro, pero con algo donde debería haber ojos, oscuridad más profunda, más densa, más viva, y entonces sonrió. Si es que eso era una sonrisa. Ahora presta atención en esto. El coche comenzó a desacelerar, solo, sin que él tocara nada. Intentó acelerar, no respondió. Intentó frenar, nada. El vehículo decidió detenerse, en medio de la carretera. Silencio total, motor apagado, luces apagadas, oscuridad completa, y la respiración seguía ahí. Detrás, más cerca, cada vez más cerca, y entonces lo sintió. Una mano, fría, demasiado fría, apoyándose en su hombro. Presión real, peso real. No era una ilusión, no era su mente, estaba ahí, con él, dentro del coche, y susurró: ahora sí, te puedes detener. Frase corta, impacto absoluto. El conductor cerró los ojos, no gritó, no se movió, nada. Y cuando finalmente reunió valor para mirar, no había nadie. El coche volvió a encender. Las luces regresaron. La carretera apareció de nuevo, vacía, como si nada hubiera pasado. Respiró, rápido, desordenado. Miró el asiento trasero. Nada, ninguna marca, ninguna señal. Todo normal, demasiado normal. Pensó que había terminado.
Falso, porque minutos después vio luces a lo lejos. Una estación de servicio. Se detuvo, bajó del coche, entró, intentando recuperar el control. El empleado lo miró, fijamente, demasiado fijamente. ¿Todo bien?, preguntó. El conductor asintió, sin hablar. Y entonces el empleado dijo algo que lo rompió por completo. No es la primera vez que pasa. Silencio. ¿Qué cosa?, preguntó. El empleado dudó y luego respondió. Las llamadas desde esa cabina. Nadie la usa. Nadie debería poder usarla. Pero a veces, cuando alguien contesta, ya no vuelve a manejar igual. El conductor no dijo nada, no pudo, solo salió. Volvió al coche, se sentó, respiró, intentando convencerse de que todo había terminado. Pero al encender el motor, el teléfono vibró. Una última vez, miró la pantalla. Un mensaje, sin número, sin origen, solo una frase. Ahora ya sabes quién te acompaña. Y desde esa noche, cada vez que conduce solo, cada vez que la carretera queda en silencio, cada vez que el mundo parece vacío, él ya no intenta comprobar si hay alguien atrás, porque aprendió algo que no puede olvidar. Algunas presencias no necesitan ser vistas para quedarse contigo. Las marcas en el asfalto empezaron de repente, líneas oscuras, irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado durante kilómetros. No eran huellas de frenado, no eran de neumáticos, eran diferentes, más profundas, más orgánicas. Y lo peor es que no iban en una sola dirección. Iban y venían, como si algo estuviera caminando y regresando una y otra vez. El conductor no debía haber seguido ese camino, pero ya era tarde. Ahora presta atención en esto. Todo comenzó con un desvío, una ruta alternativa por obras en la carretera principal. Un camino viejo, casi abandonado, sin iluminación, sin señal, pero aún transitable, o al menos eso decía el letrero. Al principio, nada parecía fuera de lugar. El coche avanzaba sin problemas, el motor estable, la carretera firme, pero después de unos minutos, el entorno cambió. Los árboles se hicieron más densos, más altos, bloqueando la poca luz que quedaba, y el silencio. Otra vez ese silencio, pesado, como si el sonido mismo hubiera sido apagado. No había viento, no había animales, nada. Y fue ahí cuando las vio, las marcas, atravesando la carretera, oscuras, irregulares, demasiado largas para ser ignoradas. El conductor redujo la velocidad, las observó mientras pasaba, y sintió algo que no supo explicar, una incomodidad, una alerta, como si su mente estuviera intentando decirle algo, pero no pudiera. Ahora presta atención en esto. Las marcas no terminaban, seguían, kilómetros enteros, a veces desaparecían y volvían a aparecer más adelante, siempre iguales, siempre inquietantes. Y entonces vio algo más, un coche, detenido, a un lado del camino, las luces apagadas, la puerta abierta, otra vez, siempre igual, pero esta vez había algo diferente. El coche no estaba vacío, había alguien dentro, sentado en el asiento del conductor, inmóvil, demasiado inmóvil. El conductor dudó, pensó en detenerse, pensó en ayudar, pero algo no encajaba. La postura, la forma en que estaba sentado, como si no estuviera vivo. Aceleró, decidió no detenerse. Error, porque segundos después miró el retrovisor y el coche seguía ahí. Pero ya no estaba al costado del camino, estaba detrás de él, en medio de la carretera, siguiéndolo, sin luces, sin sonido. Imposible. El corazón comenzó a latir con fuerza. Miró hacia adelante. La carretera seguía, oscura, vacía, pero ya no se sentía solo. No podía ser coincidencia. Nada de esto lo era. Ahora presta atención en esto. Las marcas en el asfalto cambiaron. Ya no cruzaban la carretera. Ahora iban en la misma dirección que él, a su lado, como si algo estuviera acompañándolo, corriendo junto al coche, sin ser visto, sin ser escuchado, pero presente, muy presente. El conductor apretó el volante,
aceleró, quería salir de ahí, quería encontrar luz, cualquier señal de vida, y entonces lo escuchó, un golpe, seco, en la parte trasera del coche. Una vez, silencio, otra vez, más fuerte, como si algo hubiera saltado, encima del vehículo. El coche se sacudió levemente. El conductor dejó de respirar. No miró, no quería mirar. Pero Lope hizo error. A través del reflejo del parabrisas, vio algo sobre el techo. Una forma, alargada, pegada al coche, moviéndose lentamente, como si estuviera acomodándose. Y entonces desapareció. De golpe, nada. Pero no había terminado, porque lo siguiente fue peor. Ahora presta atención en esto. El coche comenzó a perder velocidad, sin razón, sin explicación. El acelerador no respondía, el motor seguía encendido, pero no reaccionaba. Y entonces el vidrio empezó a empañarse, desde adentro, como si alguien estuviera respirando, dentro del coche. Pero no estaba solo. Ya no. Las marcas aparecieron en el vidrio, desde atrás, deslizándose lentamente hacia adelante, como dedos, largos, irregulares, dejando rastros húmedos y formando algo. Una palabra, difusa, incompleta, pero entendible. Vuelve, frase corta, impacto inmediato. El conductor negó con la cabeza. No, no iba a regresar, no iba a detenerse, pero el coche, sí. El vehículo comenzó a girar lentamente, solo, sin control, dando la vuelta en la carretera, apuntando hacia atrás, hacia donde había venido, hacia las marcas, hacia lo que fuera que estaba ahí. Intentó corregir. No pudo. El volante no respondía. Nada respondía. Y entonces, el coche se detuvo. Silencio total. Motor apagado. Oscuridad absoluta. Y la sensación, esa sensación, más fuerte que nunca, como si algo estuviera justo detrás de él, muy cerca, demasiado cerca. Y entonces lo escuchó, una voz, no desde afuera, no desde atrás, desde dentro, desde el asiento del copiloto. Te perdiste, frase suave, arrastrada, lenta. El conductor giró la cabeza, despacio, muy despacio, y lo vio, sentado, a su lado, cubierto de tierra, oscura, húmeda, como si hubiera salido del suelo sin rostro, pero con algo que lo miraba. Y entonces entendió. Las marcas en la carretera no eran de algo que se arrastraba, eran de algo que salía y volvía a entrar. Una y otra vez, siempre en el mismo lugar, siempre esperando. Ahora presta atención en esto. Cuando el conductor despertó, estaba en su coche, motor encendido, carretera normal, sin desvíos, sin marcas, sin nada. Todo, como siempre. Pensó que había sido un sueño, una alucinación, hasta que miró sus manos, cubiertas de tierra, oscura, húmeda, y el olor seguía ahí, ese olor pesado, profundo, como algo que no debería haber salido de donde estaba enterrado. Desde ese día, evita esa carretera. Evita ese desvío, evita mirar el asiento del copiloto, porque algunas rutas no solo te llevan a otro lugar, te llevan a algo que estaba esperando que pasaras por ahí. Y cuando eso ocurre, ya no importa cuánto avances, porque hay cosas que no necesitan seguirte, solo necesitan que regreses.